Presentamos el caso de una enucleación anatómica endoscópica de próstata en un paciente de 68 años con uropatía obstructiva bilateral leve, una próstata medida por ecografía abdominal y transrectal de 74 centímetros cúbicos, que presenta retención crónica y aguda de orina, portador de una sonda Foley hace 2 semanas. Aquí estamos realizando la uretrocistoscopia y vamos a identificar las características del adenoma que previamente pues las valoramos en el estudio de imagen. Vemos que es un adenoma trilobar con un índice de protrusión prostática importante, una vejiga con trabeculaciones. Aquí identificamos el esfínter y vamos a iniciar realizando nuestros landmarks, nuestros márgenes guía en la cirugía. Aquí específicamente estamos haciendo la línea blanca, determinando la zona de seguridad por donde debemos trabajar, tratando de abrir, de cortar la mucosa del adenoma del esfínter. Entonces terminamos de hacer la línea blanca en todo el contorno, tanto en la parte superior, en la parte lateral y en la parte inferior, viendo que se preserve la mucosa, tratando de hacer movimientos muy finos, no bascular tanto el equipo para evitar traccionar el mismo. Una vez que tenemos ya realizada la línea blanca, procedemos a buscar el plano de nucleación que se encuentra de una manera menos difícil, según nuestra experiencia, a nivel de la zona lateral del verum montano. Aquí vemos que del lado derecho pues llegamos rápidamente al plano, nos damos cuenta que en el lado izquierdo cuesta un poquito más, probablemente por los procesos infecciosos crónicos que luego vamos a observar que a ese nivel de ese lóbulo el tejido está mucho más pegado del adenoma hacia la cápsula. Aquí empezamos ya a unificar el plano, a hacer un corte horizontal frente al verum, seccionando el frenillo del mismo. Tratamos de irnos superficialmente y tratamos de mantener la calma frente a cualquier sangrado, debido a que pues aquí está la mucosa uretral y la mucosa sangra, así como en este paso también en el paso de la mucosa del cuello vesical, al ser invadida, al incidir la mucosa, pues también tenemos un sangrado un poquito molesto a veces para la visión, pero nada importante para el paciente o que provoque una repercusión clínica significativa. Como ven, aquí hay un vaso que generalmente son molestos para la visión porque vienen de frente hacia el lente. Entonces tratamos de guardar la calma, de hacer movimientos efectivos, tratar de buscar el vaso y coagularlo de una manera muy sencilla. No vamos avanzando mucho de manera lateral para no forzar, para no traccionar la mucosa esfinteriana que aún no esté desinsertada o despegada del adenoma como tal, porque aún no hemos hecho o no hemos completado la liberación apical precoz. Entonces, una vez que ya tenemos determinado el plano correcto, nos hacemos hacia atrás, volvemos a hacer un poquito de hemostasia sobre el adenoma, que eso pues el sangrado va a parar el momento que el adenoma sea despegado, por así decirlo, de la cápsula. Entonces aquí vemos el contorno del esfínter y vamos a incidir unos 3-4 milímetros sobre el adenoma. Esto es muy importante porque siempre hacemos lo mismo, no cambiamos, no modificamos, no tratamos de descubrir cosas nuevas. Confiamos en esta técnica que está establecida por el profesor Fernando Gómez Sancha, una técnica en bloque con liberación apical precoz, teniendo en cuenta que el primer corte tiene que ser sobre el adenoma, es un falso corte, un falso plano, que sin embargo es de mucha utilidad para evitar la tracción del adenoma como tal.
una vez que lo hacemos del un lóbulo, tratamos de ser simétricos y tratamos de verificar que no se esté traccionando el lóbulo contralateral. Entonces aquí vimos que no había una tracción importante, entonces tratamos de avanzar un poquito más la parte lateral del lóbulo izquierdo, siempre dejándonos guiar por la información, por los detalles anatómicos que nos brinda el adenoma. No todos los adenomas son iguales, o dicho de otra manera, todos los adenomas son distintos, cada uno tiene una característica, y de ahí la importancia de evaluar con un estudio de imagen antes de realizar la cirugía para ver las características, para ver si un lóbulo es más grande que otro, qué tan simétrica, asimétrica es la próstata o el adenoma como tal, si es más ancho que largo o viceversa, si tiene protrusión hacia la vejiga, si tiene crecimiento retrotrigonal, que lo podemos ver también en los cortes sagitales. Entonces yo creo que es fundamental hacer una adecuada valoración del estudio de imagen, ya sea ecografía o resonancia, que a veces es un poco más difícil, pero que en algunas ocasiones nos orienta bastante bien cuando sobre todo manejamos adenomas de gran volumen. Aquí estamos tratando de ser muy agresivos, como siempre repito en los videos, tratando de estar en el plano más anterior, evitando dejar evitando dejar la mayor cantidad de tejido posible, tratando de quitar la mayor cantidad y que la cirugía sea definitiva y que tenga resultados a largo plazo. Como ya hemos visto, ahí estoy indicando, miren el flap que se forma entre los dos lóbulos, que algunos autores pues recomiendan dejarlo para preservar la continencia inmediata. Hemos tenido algunos pacientes que presentan incontinencia transitoria, sobre todo de esfuerzo cuando van al baño, al hacer la deposición, cuando tienen la expulsión de algún flato, se quejan o nos comentan en las visitas postquirúrgicas que tienen estos grados de incontinencia. Obviamente es una fuga involuntaria de gotas, es una fuga involuntaria por ahí de algún chorro con algún esfuerzo físico mayor que aumente la presión intraabdominal, pero realmente no es una incontinencia, yo creería que importante como para que el paciente realmente sienta que afecte su calidad de vida. Hay que tener en cuenta también que hay pacientes exigentes que a veces no entienden que parte del procedimiento que se realiza como efecto colateral pues va a haber una alteración de su continencia transitoria. A veces también no entienden que tienen comorbilidades que afecta como tal el esfínter, ya sea una diabetes, un sobrepeso, edad avanzada o otras condiciones medicamentosas que también pueden provocar que ese esfínter pues se recupere de manera un poquito más lenta que otros, ¿no? Aquí tratamos ya de completar el corte a las 12 para tratar ya de juntar los dos planos. Como ven, los movimientos son muy despacio, muy suaves, muy delicados para evitar la tracción. No nos movemos de manera agresiva o de manera muy rápida hasta no estar seguros que realmente el esfínter está liberado y que cualquier movimiento que nosotros hagamos pues puede traducirse en una lesión, en una tracción que genere una incontinencia transitoria en el paciente. Aquí nos damos cuenta que el lóbulo izquierdo está mucho más elevado, mucho más anterior, por así decirlo, que el contralateral. Entonces hacemos un plano pues mucho más anterior y como ven hay un poco de asimetría entre el plano del lado izquierdo y el plano del lado derecho, pero pues no pasa absolutamente nada, únicamente corregimos ahí en la marcha, sobre la marcha, invertimos el tiempo necesario para lograr una adecuada liberación
el lóbulo anterior, siendo lo más agresivos y radicales posibles sin dejar tejido en esa zona. Hemos llegado ya de un sitio a otro, de un lóbulo a otro, ya no hay resistencia, es muy fácil sentir, tener la sensibilidad, uno percibe esa facilidad de movimiento, esa liberación del equipo de trabajo, del elemento de trabajo. Aquí, una vez que sentimos ya la liberación apical precoz, como les comentaba, nos hacemos hacia atrás, ahí tratamos de dar un poquito más de foco para que se observe bien, pero vemos que la mucosa pues está bastante bien conservada. Entonces, una vez que ya hemos liberado precozmente la parte apical del esfínter, nos vamos avanzando en el plano posterior, en el plano lateral o en los planos laterales, y también terminando la disección del plano anterior. Aquí la cirugía se vuelve un poco menos compleja, porque prácticamente es ir avanzando sobre la línea de ataque que uno mismo la fue creando, ir identificando los planos, ir absorbiendo la información anatómica, ir interpretando la información anatómica que nos da el adenoma, que nos da la cápsula, que nos da el disparo de láser, ¿no? Y ahí vamos apuntando nuestro objetivo, va siendo por fuera, por dentro o sobre la línea de ataque. Tratamos de que esta línea sea una sola, que sea uniforme. Esto siempre insistimos a las personas, a los colegas que están con nosotros, no hacer varios planos, no ir demasiado rápido, dejar que el láser haga su efecto, que la energía haga su efecto. Vemos cómo trabajamos casi pegados al adenoma, ni muy lejos ni muy cerca. Tratamos de buscar ese equilibrio para que el efecto sea el óptimo tanto en coagulación como en disección, ¿no? Aquí vemos que hemos encontrado un plano fantástico, por eso también la intención de mostrar este video, porque se nos hizo una nucleación muy anatómica, fue muy rápida, realmente la cirugía en total duró como 30-35 minutos, incluida la morcelación. Entonces realmente creo que vale la pena compartir este tipo de cirugías, donde uno a veces puede llegar a interpretar mejor, a entender mejor la técnica. Ahí hemos llegado ya a la mucosa del cuello vesical, no la abrimos para conservar el flujo laminar, para evitar que se pierda irrigación, que se pierda visión. Tratamos de seguir trabajando en una cavidad cerrada que nos brinde un flujo laminar, y obviamente pues eso se traduce en una mejor visión. Ahí vemos que el plano es un poquito más profundo, ahí lo señalamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues disparamos un poquito más hacia adentro de la línea, más pegados hacia el adenoma, y como les decía al inicio, pues este lóbulo estuvo mucho más adherido, probablemente porque en esa zona hubo más episodios de infecciones crónicas, ya que es un paciente que pues tuvo muchos cuadros de prostatitis, que se demoró bastante en tomar la decisión quirúrgica, y realmente cuando ya se tapó, tuvo su retención aguda de orina y tenía sonda, pues decidió hacerse la intervención. Entonces es fácil darse cuenta las zonas, los sitios donde hay más adherencias, donde el tejido toma otro color, donde el tejido toma otro aspecto, y pues eso probablemente o muy probablemente pues se deba a las infecciones crónicas. Aquí nos vamos despacio, tratando de cerrar el ángulo, de permanecer igual en la parte más anterior y lateral, pero evitando hacernos o hacer una disección lateral, sino siempre recordando que lo que estamos disecando es algo pseudo esférico. Como les digo, pues es asimétrico, no es una esfera perfecta como tal. Se ve una simetría desde la ecografía, se ve una simetría entre un lóbulo y otro al momento que hacemos la disección. Entonces tratamos de toda esa información procesarla, interpretarla e ir avanzando orientados en un plano, en un esquema mental, en un esquema espacial previamente ya
establecido antes de la cirugía. Entonces aquí nos mantenemos bastante anteriores para tratar ya de juntar los dos planos. Una vez que ya habíamos hecho la liberación apical precoz, aquí vemos que estamos ya sobre el adenoma, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Evitamos en todo momento la tracción, siempre trabajamos con la energía del láser. No creemos que haya ninguna ventaja en cuanto a la tracción del equipo. Aquí nos posicionamos sobre el adenoma en su cúspide y el target ahora es apuntando hacia abajo, ¿no? Porque hemos terminado de coronar, por así decirlo, la esfera. Entonces obviamente ahora el disparo va a ser hacia abajo, porque se termina como tal ya la forma del adenoma, que es pseudoesférico. Entonces obviamente tenemos que nosotros seguir el contorno del mismo y disparar hacia abajo, apuntar hacia abajo. En el momento que tenemos ya completada toda la disección, decidimos ya abrir la mucosa vesical. Lo hemos hecho en este caso puntualmente con el pedal de coagulación de hemostasia, que está configurado con 1.2 joules y 50 hercios, ¿no? Para que nos brinde un poquito mejor de control hemostático. En este punto de la cirugía retomamos el pedal del lado izquierdo, que es el de disección, de nucleación, de corte, que está seteado con 1.8 joules y 45 hercios, que nos da un total de 81 watts. Aquí tratamos de cerrar los ángulos, de incidir el cuello a nivel lateral. En un momento más vamos a verificar los meatos, porque nos dimos cuenta que era un adenoma que tenía una impronta bastante grande hacia el trígono, hacia la barra. Entonces generalmente son adenomas que están muy cerca de los meatos, de los orificios ureterales. En otros videos nosotros siempre les decimos que casi no vemos los meatos de entrada, sino hasta después, que no nos preocupan mucho porque sabemos que están lejos, pero en este caso, al ver las características ya ecográficas del adenoma, pues sabemos que están cerca y obviamente tenemos que ser más cuidadosos. Por eso insisto en la importancia de la interpretación del estudio de imagen preoperatorio. Ahí vemos que el plano está un poco discordante, que se estaba quedando un poquito de tejido adherido hacia la cápsula y pues simplemente disparamos un poquito hacia afuera y tratamos de llevarnos todo. Aquí se forma esta suerte de ligamento intraprostático entre los lóbulos laterales y el lóbulo medio, que es muy común en pacientes que tienen próstatas largas y con importante componente del lóbulo medio. Seguimos el contorno, vemos que la hemostasia es muy buena, la visión ha sido excelente durante toda la intervención. Aquí tuvimos un colega que nos decía, ya se perforó la cápsula, había algo amarillo a ese nivel, y por eso van a ver cómo yo regreso la mirada y trato de explicarle que no es así, que sí se invade la cápsula, pero que eso es tejido que está adherido hacia la misma, pero más no es grasa, no es cápsula quirúrgica, menos anatómica. Entonces no hemos generado ningún daño. Miren, en ese punto de la cirugía se ve como si estuviese invadida la cápsula y hubiese una pequeña perforación, pero no es así. Lo único que se ve es un adenómero, un nódulo bien pegado hacia la cápsula quirúrgica, y pues que lentamente, poco a poco, lo vamos evadiendo, lo vamos haciendo de manera periférica, lo vamos tratando de rodear para liberarlo completamente de la cápsula. Entonces ahí se ve claramente, miren cómo está el nódulo. Tenemos que disparar por fuera de esa zona para poder ser radicales y llevarnos todo el adenoma como tal, y evitar dejar nódulos adenómeros que luego se transformen en crecimientos recidivantes o residuales. Previamente en la ecografía vimos la presencia de dos nódulos grandes
Ahí vemos, miren, el tejido amarillo que habían creído que era una perforación, pero como les digo, pues es cuestión de ir entrenando la vista, de ir entrenando el cerebro, de ir haciendo una interpretación adecuada de cada paso, de cada momento de la cirugía. Entonces, pues sabemos por la experiencia de que eso no es una perforación, únicamente estamos separando tejido del adenoma de la cápsula, ¿no? Como les decía anteriormente, ya habíamos visto en la ecografía la presencia de 2 nódulos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, igual mentalmente estamos preparados en el momento que se presenten estos para poder disecarlos. Ya nuestra mente está anticipada, más o menos tenemos una orientación ya espacial y sabemos dónde probablemente los encontremos. Aquí terminamos la disección ya posterior, tratamos de unir el plano un poquito más profundo, ya que hubo que disecar algunos nódulos. Entonces tratamos de nuevamente crear una línea uniforme, una línea congruente, una línea unívoca de un lado y de otro. Como vemos, cada vez es más fácil movilizar el adenoma hacia adelante. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar desgarros de la cápsula a este nivel, que generalmente son cápsulas que están muy finas, muy delgadas a ese nivel, porque es la zona subtrigonal. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Y como les comentaba, pues en esta ocasión sí fuimos a ver los meatos por la disposición anatómica del adenoma. Siempre es recomendable cuando uno inicia en esta técnica hacerlo. Realmente no lo estábamos haciendo de manera rutinaria, pero en esta ocasión lo hice y creo que fue una buena decisión porque estaba bastante cerca de los meatos de los orificios ureterales, como ya van a ver en las siguientes imágenes de este video. Aquí vemos que nos profundizamos un poquito más con la intención de sacar todo ese bolsillo, por así decirlo, del lóbulo medio, que a veces tiene un crecimiento retro o subtrigonal, como quieran llamarlo. Entonces tratamos de hacer un plano un poquito más profundo para que salga todo el adenoma por completo. Hacemos hemostasia en la zona de la mucosa vesical. Estamos ya en el lado derecho, prácticamente hemos llegado ya hacia el cuello. Está completamente liberado ya el lóbulo lateral de la cápsula. Aquí terminamos de completar la conexión con el lóbulo posterior. Acuérdense siempre cortar, movilizar y conectar, que es lo que siempre se recomienda. Lo que siempre nos recomienda también en sus videos del profesor Fernando Gómez Sancha, pues es muy insistente en hacer eso, ¿no? Y nosotros pues estamos completamente de acuerdo, creemos que es la mejor manera. Aquí identificamos el orificio ureteral, vemos que sí está próximo, pero tampoco tan pegado hacia el adenoma. Movilizamos gentilmente el lóbulo para ver más o menos dónde están los attachments finales y pues vamos por ellos, ¿no? Estamos aquí ya terminando la disección del lóbulo lateral del lado izquierdo, que era el más pegado, por así decirlo, a la cápsula, ya que ha tenido un nódulo grande y también se ve que tuvo procesos infecciosos crónicos a ese nivel. Una vez que ya hemos prácticamente liberado los lóbulos laterales, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, vamos a dar la vuelta ya a la fibra para tratar ya de luxar el adenoma hacia adelante y únicamente seccionar a las 6 de la tarde, que es el sitio donde suele quedarse la última atadura, y realmente ya pues es muy sencillo identificarla y hacer su liberación. Entonces aquí vemos que hay un buen movimiento ya del adenoma, que prácticamente ya no hay fibras que la estén atando del adenoma hacia la cápsula de manera lateral. Estamos ya terminando los últimos cortes de la mucosa del cuello vesical lateral a eso de las 5 de la tarde aproximadamente.
Y vamos a girar ya el equipo, lo vamos a voltear para revisar el meato de ese lado. Vemos que está íntegro, está relativamente cerca, pero seguro, en una posición segura. Y terminamos ya de disecar, de nuclear la parte posterior, y esto nos va a llevar a que el adenoma pues se voltee, se volque, se gire, haga un flip hacia la vejiga y sea mucho más sencillo identificar la última atadura, y con eso pues terminar la enucleación. Ahí hicimos un poquito de hemostasia en el cuello. Como vemos, ya el adenoma está volteado de un lado y de otro hacia la vejiga. Únicamente queda esta pequeña atadura a las 6 de la tarde, que lo hacemos de una manera muy sencilla, igual tratando de mantener una distancia precisa para que se haga un corte, se seccione como tal el adenoma y pueda ir ya hacia la vejiga en bloque. Aquí completamos un poquito de hemostasia, seguimos seccionando el adenoma como tal, ya sus últimas ataduras de la mucosa vesical. Hay que hacer un golpe muy, muy sutil, empujamos de manera muy, muy sutil con la fibra, y con esto vamos ya a terminar de la enucleación de este adenoma de 74 centímetros cúbicos, realmente en un tiempo muy, muy bueno, creo yo, 15 minutos aproximadamente. Aquí nos dedicamos a hacer una coagulación minuciosa de toda la fosa como tal, sobre todo de los capilares venosos, que son los que generalmente se presentan, ¿no? Empezamos siempre en el cuello, giramos el equipo para seguir el entorno del cuello, de un lado, de otro. Miren, ahí había un vaso más relevante que los demás, porque los demás eran como capilares. Por ahí hacer alguna remodelación de un tejido muy pequeño, realmente más por vanidad que por otra cosa, ya que esta es una cirugía netamente funcional, no estética, ¿no? Vemos que no hay tejido residual, que toda la fosa pues está limpia, libre de adenoma, de tejido adenomatoso. Se pueden ver muy claramente las fibras. Aquí estamos viendo el piso, vemos en esa zona que nos profundizamos un poquito más, ya que había el nódulo. Terminamos de hacer la hemostasia en el piso y a los lados del verum montano, para posteriormente, ya con una adecuada visión, ver la calidad del esfínter y cómo se preservó su mucosa. Vemos que está bien preservada la mucosa, la calidad del esfínter pues es muy buena, y procedemos a inspeccionar la fosa como tal. Vemos que es una fosa bastante amplia. Terminamos de hacer algo de hemostasia que quedó pendiente, y vamos a inspeccionar ahora el adenoma. A mí me gusta siempre, esto es algo personal, revisar el adenoma, ver que esté hecho una enucleación en bloque, ver cómo era la disposición anatómica, porque esto nos ayuda a entender, a tener una mejor orientación espacial. Miren ese lóbulo medio prominente, vemos que es la próstata trilobar típica. ¿Sí? Ahí vemos los dos lóbulos laterales y el lóbulo medio. Hacemos el cambio de equipo, procedemos a la morcelación. Pues esto ya son los últimos pasos de la morcelación. Tratamos de hacer la morcelación lo más segura posible, con una adecuada visión, siempre levantando el equipo, teniendo los dos triángulos negros de seguridad a los lados. Y cuando el adenoma está más pequeño, pues lo que hacemos es regresarnos hacia la fosa y tratar de morcelar en la fosa en la medida de lo posible. Eso lo van a ver en los siguientes minutos en el video. Esto ya es todos los pasos de la morcelación. Ahí podemos ver los nódulos, que generalmente son duros al inicio de morcelar y luego ya van cediendo, y va siendo mucho más fácil, menos complejo hacer la morcelación. Espero que les haya servido este video. Pueden terminar de verlo. Al final está el peso del adenoma, está también la prueba del pipi test que hacemos para ver la continencia inmediata del paciente y la calidad de su chorro, que a veces es interesante también hacerlo. A veces, en algunos casos, introducimos el eco transrectal para ver la calidad de la fosa. En este caso pues no vimos conveniente hacerlo, porque estuvimos seguros de la disección
anatómica que tuvimos. También en algunas ocasiones hacemos un tacto rectal para comparar, y realmente les invito a que hagan un tacto rectal posterior a una enucleación y van a ver que ustedes tienen la percepción previa a la cirugía y posterior a la cirugía, y el cambio es muy drástico, es bastante grande. Entonces son algunas cosas que pueden también sacar provecho de manera indirecta para saber qué tan efectiva fue su enucleación. Como les digo, va a estar el peso del adenoma al final del video y la prueba del pipitest. Aquí estamos viendo si el adenoma ya cabe o no en la fosa. Vemos que todavía no, que hace falta bajar o reducir un poquito su volumen o acomodarlo. Ahí se acomodó un poquito mejor y prácticamente estamos abocándolo hacia la fosa y amorcelando dentro de la fosa, que es una especie de morcelación segura para estar con menos riesgos de perforación vesical, que realmente cuando uno tiene esta calidad de visión pues es muy difícil, ¿no? Espero que les haya servido. Un saludo a todos, un abrazo a todos los enucleadores y pues esperamos subir más videos pronto.